Dicen que la vida puede sorprenderte a cualquier edad. Supongo que siempre asumí que llegaría un punto en el que lo tendría todo claro, una rutina tranquila y simple, libre de las preguntas y deseos de la juventud. Pero quizá la vida no funciona así. Quizá hay momentos que nos sacuden, que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Soy Elena y tengo 63 años. Tras una vida trabajando como directora de escuela y criando a 2 hijos maravillosos, pensé que sabía exactamente quién era. Mi esposo falleció hace 5 años, y desde entonces, construí una vida de rutinas tranquilas, caminatas por la mañana, jardinería, mantener el contacto con la familia. Pensaba que había dejado atrás la emoción y la espontaneidad, allá en mis días de juventud. Sin embargo, recientemente algo cambió de una manera que no puedo explicar del todo. Empezó tan sutil que apenas lo noté, una mirada que se extendió un segundo más, un silencio breve, una conexión que parecía inocente, hasta que dejó de serlo. Mi hijo se llama Daniel, y tiene un amigo llamado Javier que ha estado cerca de nuestra familia durante años. Javier es como un hijo para mí, alguien en quien siempre he confiado y valorado profundamente. Pero en una sola tarde, algo cambió. Hubo un silencio entre nosotros que se sintió distinto, algo no dicho, algo que ninguno de los dos supo cómo abordar. Mirando hacia atrás, es extraño pensar cómo una vida entera de estabilidad y seguridad en uno mismo podía sentirse de pronto tan frágil, tan abierta a la duda. Y ahora me pregunto qué fue lo que ocurrió realmente ese día, y por qué sigo pensando en ello. Esta es mi historia. Mi vida no es nada extraordinaria, pero es pacífica, y me gusta así. Tras casi 30 años como directora de escuela decidí jubilarme, esperando por fin disfrutar de un tiempo en calma. Mi esposo Ricardo falleció hace 5 años. Era un hombre sereno y bondadoso y, aunque tuvimos nuestras diferencias, nos amamos profundamente. Perderlo fue difícil, pero encontré fuerzas en las rutinas del día a día y en mis vínculos cercanos con nuestros hijos, sobre todo con Daniel. Daniel y yo nos hemos acercado mucho desde la partida de Ricardo. A sus 35 años es alguien confiable, responsable, alguien de quien Ricardo y yo siempre estuvimos orgullosos. Aunque vive solo, cerca de aquí, me visita con frecuencia. Siempre trae calor y risas, llenando la casa silenciosa con sus historias y su humor. Uno de sus mejores amigos es Javier, que suele acompañarlo. Se conocieron en la universidad y desde entonces Javier ha sido parte constante de nuestras vidas. Ahora, con 37 años, ha construido una carrera exitosa en ingeniería. Su estabilidad y dedicación me recuerdan tanto a Ricardo. Javier es atento y respetuoso, con una naturaleza tranquila y reflexiva que hace sentir cómodas a las personas a su alrededor. Siempre me he sentido afortunada de ver cómo Daniel y Javier mantuvieron su amistad con los años. La presencia de Javier trae a la casa una energía distinta, una calma estable que aprecio. Durante todo este tiempo lo vi como familia, como alguien que siempre fue un amigo para mí, casi como otro hijo. Nunca le di mayor importancia. Me sentía satisfecha con la simplicidad de nuestra relación. Pero entonces ocurrió aquella tarde tranquila, y de repente todo se sintió diferente. Un sábado, después de terminar un poco de jardinería, decidí darme un gusto con una taza de té y una tarde apacible en casa. Daniel estaba de viaje en una conferencia y la casa estaba serena, en silencio. Justo cuando me disponía a sentarme en mi sillón, escuché un golpe en la puerta. Para mi sorpresa, era Javier. «Hola, señora Calderón», me saludó con su sonrisa cálida de siempre. Daniel me dijo que estaría de viaje, pero pensé en pasar a dejar unos libros que le había pedido prestados. «Javier, qué gusto verte», respondí, sinceramente complacida por la visita inesperada. «Pasa, si no tienes prisa puedes quedarte a tomar té». Dudó un momento, pero luego asintió. «Me encantaría, hace tiempo que no me relajaba un poco». Nos sentamos en la sala y durante los primeros minutos la conversación fue ligera. Hablamos del trabajo, de la familia, de la vida en general. Pero había algo en el ambiente que se sentía distinto. Quizá era el silencio de la casa vacía o el tono relajado de nuestra charla, pero empecé a sentir una extraña comodidad a su lado. Cuando le pasé una taza de té, nuestros dedos se rozaron. No pensé mucho en ello al principio, pero a medida que seguíamos hablando me di cuenta de que la mirada de Javier se prolongaba más de lo habitual. Su atención se centraba con intensidad en la conversación. Había en su expresión una calidez, una sinceridad suave que se sentía más personal, casi íntima. Pasamos de la sala a la cocina para preparar un refrigerio. La charla fluía con naturalidad. Mientras alcanzaba un plato, sentí su mano tocar la mía otra vez. Un contacto breve, pero notorio,
que me provocó un pequeño estremecimiento. Lo miré a los ojos y sentí de golpe un rubor extraño. «Gracias», dije rápido, retirando mi mano. Él sonrió un poco con timidez y hubo un instante de mutua incomodidad. Ninguno sabía bien qué decir. Era una cosa mínima en realidad, una mano sobre la mía, un momento de vacilación. Pero en ese segundo algo cambió. Sentí una calidez y una conciencia entre nosotros que no había anticipado, una conexión que iba más allá de la simple amistad. Intenté restarle importancia, convenciéndome de que era mi imaginación, un desliz momentáneo, producto de la quietud de la tarde. Pero conforme seguimos conversando me descubrí más consciente de su presencia, notando los detalles, la forma en que se inclinaba cuando yo hablaba, su risa contenida, la calidez en su mirada. Era como si una línea invisible se hubiese trazado entre los dos, algo que ninguno mencionaba pero ambos percibíamos. Cuando Javier se fue, me quedé con una sensación extraña, una conciencia de él que antes no tenía. Intenté sacudírmela de encima diciéndome que no era nada, pero el recuerdo permaneció, dejándome una sensación de anticipación y de confusión. En los días que siguieron no logré olvidar aquella tarde con Javier. Traté de descartarlo como nada, una simple interacción, pero la memoria de su roce, su mirada, la intensidad callada en sus ojos, esas cosas se quedaron conmigo. Me sentí tonta por siquiera pensarlo, por dejar que mi mente viajara a lugares indebidos. Javier era como familia, un amigo de Daniel, alguien a quien había visto crecer, de estudiante universitario a profesional respetado. Pero no podía negar el pequeño estremecimiento que sentí en su presencia, esa calidez y comodidad que persistieron mucho después de que se marchó. Me preguntaba si él lo habría sentido también, o si era solo mi imaginación, un sentimiento pasajero provocado por la soledad y la nostalgia. Lo deseché, diciéndome que pensaba demasiado. Sin embargo, la sensación quedó, como una pregunta sin respuesta en el fondo de mi mente. Una semana después Javier volvió a pasar, esta vez para devolver un libro prestado. Se veía relajado y lo invité a quedarse un rato, sintiendo de nuevo aquella calidez de antes. Hablamos con facilidad, la conversación fluyó de temas ligeros a otros más personales. Me contó sobre su carrera, sus pensamientos sobre el futuro, los desafíos que enfrentaba. Mientras lo escuchaba, sentí orgullo, como el de una madre que ve crecer a su hijo. Pero también algo más. Una conciencia creciente de la forma en que me miraba, la atención en su mirada, la conexión no dicha que se sentía tan natural como inquietante. Nuestras conversaciones se volvieron más personales, y con cada encuentro, sentía como la tensión no expresada crecía. Era sutil, un entendimiento silencioso que ninguno reconocía pero ambos sentíamos. Trataba de convencerme de que no era nada, una simple amistad, pero en el fondo sabía que había algo más, un sentimiento que no esperaba y que no sabía bien cómo manejar. En las semanas siguientes, las visitas de Javier se volvieron más frecuentes, y cada vez que pasaba por casa sentía una mezcla de emoción y de culpa. Me gustaba su compañía, esperaba con ansias nuestras conversaciones, el calor y la comprensión que traía a mi vida. Y, sin embargo, también sentía una inquietud creciente, un miedo callado de estar cruzando una línea, de permitirme desarrollar sentimientos que no tenían lugar en nuestras vidas. Una tarde, mientras estábamos en la sala viendo un viejo álbum de fotos familiares, me di cuenta de cuánto había empezado a disfrutar su presencia. Reímos recordando momentos, compartimos historias y, por un instante, sentí una compañía que no había experimentado en años. Pero cuando se inclinó para mirar una foto, su brazo rozó el mío y sentí mi corazón acelerarse. Era una cosa tan pequeña, pero la proximidad, el calor de su contacto, me provocó un estremecimiento imposible de ignorar. Lo miré, nuestros ojos se encontraron, y por un segundo sentí una conexión que iba más allá de la amistad, un lazo silencioso que me dejaba emocionada y aterrada a la vez. Sabía que debía detenerlo, tomar distancia antes de que las cosas fueran más lejos, pero cada vez que intentaba convencerme de terminar esos encuentros sentía un dolor punzante de arrepentimiento, una añoranza por el consuelo y la calidez que él traía a mi vida. No podía negar la soledad que había sentido desde la muerte de Ricardo, esa punzada callada que se había vuelto parte de mi rutina diaria. La presencia de Javier llenaba ese vacío, traía una sensación de compañía y comprensión que no sabía que necesitaba. Y aunque sabía que mis sentimientos eran inapropiados, no podía soltarlo, no podía cerrar la puerta a la única conexión que me hacía sentir viva. Una tarde, con Daniel aún de viaje, Javier pasó por casa a dejarme unas compras que había recogido para mí. Lo invité a quedarse a cenar y pasamos la velada cocinando juntos, riendo, compartiendo historias, disfrutando de nuestra compañía. A medida que avanzaba la noche, nuestra conversación se volvió más tranquila, más reflexiva. Javier compartió sus luchas, su propia soledad,
las dificultades de equilibrar su carrera con su vida personal. Lo escuché, sintiendo una empatía profunda, una conexión que iba más allá de las palabras. En un momento, mientras lavaba los platos, sentí la mano de Javier en mi hombro. Fue un roce ligero, suave, tranquilizador, pero que me llenó de un calor que no pude ignorar. Lo miré, nuestros ojos se encontraron, y en ese instante vi los mismos sentimientos reflejados en los suyos, un anhelo silencioso, una profundidad de emoción que me dejó sin aliento. No sé cómo decir esto, empezó él, con voz suave, casi vacilante, pero siento algo entre nosotros, señora Calderón. No sé qué es, pero no puedo ignorarlo. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de sorpresa y miedo me recorrió. Quería negarlo, restarle importancia, pero sabía que sería una mentira. Lo miré, vi la vulnerabilidad en su expresión, la misma incertidumbre y el mismo anhelo que yo sentía. Javier, respondí, con voz apenas audible, no podemos, esto no es algo que podamos permitirnos. Él asintió, pero su mano permaneció en mi hombro, una tranquilidad silenciosa que hablaba de su propia confusión. Nos quedamos allí en silencio, luchando ambos con el peso de nuestras emociones, con la realidad del límite que habíamos cruzado en silencio. Tras un largo momento dio un paso atrás, con una expresión llena de pesar. Lo siento, señora Calderón, dijo en voz baja. No quise incomodarla. No lo hiciste, respondí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Es solo complicado. Terminamos la cena en silencio. La atmósfera era tensa, pero extrañamente reconfortante. Sabía que lo que había ocurrido entre nosotros era real, pero imposible, y aunque dijimos poco, ambos entendimos que había líneas que no podían cruzarse, por tentadoras que parecieran. En las semanas siguientes a esa conversación, Javier siguió visitándome, pero ambos nos acercábamos a cada encuentro con una cautela nueva, con una cortesía medida que antes no existía. Manteníamos un acuerdo silencioso, un entendimiento no expresado de que debíamos contener nuestras emociones, evitar cualquier cosa que pudiera malinterpretarse. Nuestras visitas, antes llenas de risas espontáneas y silencios cómodos, se convirtieron en intercambios cuidados, cada uno consciente del límite que habíamos trazado entre los dos. Pero por más que lo intentáramos, la tensión era innegable. Una mirada, un gesto sutil, la manera en que a veces nuestras conversaciones se desviaban hacia temas más íntimos, todo se sentía más intenso. Cada visita era como caminar por una línea muy fina, entre la amistad y algo no dicho, y yo sentía que contenía la respiración, esperando que algo volviera a cambiar. Me descubrí deseando la facilidad que antes teníamos, esa amistad sencilla que ahora parecía perdida en la creciente complejidad entre nosotros. Una tarde, mientras estábamos en la sala hablando de un libro que ambos habíamos leído recientemente, la mano de Javier rozó la mía. El contacto fue fugaz, casi imperceptible, pero me recorrió un escalofrío, un recordatorio de los sentimientos que me esforzaba tanto por ignorar. Lo miré, nuestros ojos se encontraron en una forma que se sentía tierna y cargada de significado. Rápidamente apartó la vista, pero el silencio que siguió estaba lleno de un entendimiento no dicho, de que ambos luchábamos por mantener nuestra decisión. Por más que intentara repetirme que todo era solo amistad, no podía negar la atracción que sentía hacia él, un anhelo silencioso que sabía no tenía lugar en mi vida. Pensé muchas veces en terminar esos encuentros, en alejarme por completo, pero cada vez que esa idea cruzaba mi mente sentía un dolor punzante de arrepentimiento. Me había apegado a esos momentos, a la calidez y la compañía que Javier traía, y la idea de perder eso me llenaba de una sensación de vacío que no esperaba. Tratando de crear distancia, empecé a llenar mis días con actividades y planes que me mantenían ocupada. Me uní a un club de jardinería local, comencé a dar largas caminatas por el vecindario, cualquier cosa que evitara que mi mente regresara a esos momentos de calma con Javier. Pero a pesar de mis esfuerzos, cada vez que venía me sentía arrastrada de nuevo, la conexión entre nosotros tan fuerte como siempre. El sábado volvimos a encontrarnos a solas, compartiendo té y hablando de un tema que nos hizo reír a los dos. El momento era ligero, casi despreocupado, pero había una corriente de tensión debajo que ninguno podía ignorar. Lo veía en la forma en que sus ojos se detenían en mí, en cómo su sonrisa se suavizaba, como si él también luchara por mantener las cosas ligeras, por ignorar el lazo que crecía más profundo cada vez que nos veíamos. El acuerdo no dicho entre nosotros empezó a sentirse frágil, como si pudiera romperse en cualquier instante. Los dos fingíamos que nada había cambiado, que nuestros encuentros no eran distintos de los de años atrás, pero con el paso de las semanas sentía que estábamos llegando a un punto donde algo tendría que ceder, donde las emociones que manteníamos ocultas tendrían que ser enfrentadas de una u otra forma. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome, su expresión indescifrable,
como si él también se preguntara hacia dónde nos estaba llevando este camino. Y cada vez sentía una oleada de emociones en conflicto, una mezcla de emoción, miedo y culpa. Sabía que lo que sentía era peligroso, que podía traer consecuencias que ninguno de los dos quería, y sin embargo, a pesar de los riesgos, no lograba ponerle fin. No podía pronunciar las palabras que trazaran una línea definitiva entre nosotros. La tensión crecía con cada día que pasaba, hasta que nuestros encuentros se volvieron un delicado equilibrio de contención y anhelo silencioso. Ambos nos reteníamos, conscientes del límite que ninguno quería cruzar, pero incapaces de soltar la conexión que nos había acercado tanto. Era un sentimiento complicado, doloroso, y a menudo me descubrí despierta por las noches, preguntándome cuánto tiempo podríamos sostener esta danza delicada, cuánto tiempo podríamos ignorar las emociones que bullían bajo la superficie. Pero en el fondo sabía que esto no podía durar. Estábamos jugando con fuego y, tarde o temprano, uno de los dos tendría que dar un paso atrás, tomar la difícil decisión de soltar. Y aunque temía ese momento, sabía que se acercaba, una realidad cada vez más imposible de ignorar. Tras varias semanas manteniendo ese frágil equilibrio, empecé a sentir el peso de la culpa con más fuerza. No podía sacudirme la sensación de estar traicionando algo, la confianza de Daniel, mis propios valores, y quizá incluso a Javier de alguna forma. Al permitirme apegarme emocionalmente, me estaba entregando a algo que no tenía lugar en nuestras vidas, algo que solo podía terminar en dolor y arrepentimiento. Cada vez que pensaba en cortar nuestra conexión, me invadía una tristeza profunda, una resistencia a soltar el único lazo que había traído calor y sentido a mis días. Pero sabía que no podía seguir así. Comencé a reflexionar sobre el origen de mis sentimientos, tratando de entender qué me había llevado a desarrollar tal apego. Quizá era la soledad que sentía desde la partida de Ricardo, ese dolor callado que se había instalado en mi vida sin que lo notara. Javier había llenado ese vacío, me había dado una sensación de compañía y comprensión que no sabía que extrañaba. Pero incluso al reconocer esto, entendí que mis sentimientos eran inapropiados, que estaba arriesgando demasiado por una conexión que no tenía futuro. Una tarde, mientras estaba sola en la sala, decidí que era momento de enfrentar mis emociones, de entender qué era lo que realmente buscaba. Me di cuenta de que, aunque valoraba la presencia de Javier, era mi propia soledad la que necesitaba atender, mi propia necesidad de compañía la que me había llevado por este camino. Javier simplemente había sido quien llenó ese vacío, quien me dio consuelo de una forma que no esperaba. Decidida a seguir adelante, resolví poner distancia entre nosotros, crear un espacio que me permitiera soltar los sentimientos que había desarrollado. Fue una decisión dolorosa, que me dejó con una sensación de vacío, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir viviendo con esta culpa, con la sensación de comprometer mis propios valores. Necesitaba recuperar mi sentido de mí misma, sanar la soledad dentro de mí sin depender de que alguien más llenara ese vacío. Al día siguiente planeé hablar con Javier, explicarle con delicadeza que necesitábamos mantener cierta distancia para preservar los límites de nuestra amistad y respetar las vidas que ambos habíamos construido. Por más que doliera, sabía que era la única forma de encontrar paz, la única manera de preservar la integridad de nuestra relación sin cruzar una línea que llevaría al arrepentimiento. Mientras me preparaba para la conversación, sentí una mezcla de tristeza y alivio, una sensación de cierre que me permitió mirar la situación con más claridad. Sabía que era un paso necesario, una decisión que, al final, me ayudaría a avanzar, a dejar atrás los sentimientos que habían complicado mi vida de maneras que no esperaba. Y aunque sabía que tomaría tiempo, sentía una determinación tranquila, la creencia de que podía encontrar el camino de regreso a la paz y estabilidad que una vez conocí. Nuestra última conversación se sintió agridulce, un final callado para algo que había traído tanto gozo como confusión a mi vida. Cuando Javier llegó esa tarde lo invité a pasar, sintiendo el peso del momento, la certeza de que este sería nuestro adiós. Nos sentamos en la sala, ambos conscientes de la tensión entre nosotros, de las emociones que se habían ido acumulando durante los últimos meses. Luché por encontrar las palabras para expresar lo que sentía sin herirlo, sin complicar más las cosas. Javier, comencé, con voz suave pero firme, he estado pensando mucho en todo esto, en nuestra conexión, y creo que lo mejor sería que tomemos un poco de distancia. Valoro mucho nuestra amistad y no quiero perderla, pero tampoco quiero que las cosas se compliquen más. Me miró, su expresión llena de comprensión, pero también de tristeza. Lo entiendo, señora Calderón, respondió. Nunca quise causar tensión ni hacer las cosas difíciles. Sentí un dolor punzante, una tristeza que no esperaba. No has hecho nada malo, Javier. Es solo que creo que me dejé llevar demasiado y necesito dar un paso atrás, concentrarme en reencontrar la paz dentro de mí. Él asintió,
con la mirada suave, y por un momento hubo un silencio entre nosotros, un entendimiento callado de que este era el fin de nuestros encuentros, el cierre de un capítulo que había sido significativo pero cargado de emociones no dichas. «Te voy a extrañar», dijo en voz baja, casi un susurro. «Yo también te voy a extrañar», respondí, con un nudo en la garganta, «pero esto es lo mejor. Es lo que ambos necesitamos». Compartimos una mirada larga, silenciosa, procesando la certeza del momento, la realización de que este era un adiós. Sentí una ola de emociones, alivio, tristeza, una gratitud callada por la conexión que habíamos compartido, aunque hubiera sido breve y compleja. Cuando Javier se levantó para irse, me dio un abrazo suave, reconfortante, un adiós cálido a todo lo que habíamos compartido. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí un vacío, un dolor hueco que sabía tardaría en sanar, pero también una fuerza tranquila, una paz que no había sentido en semanas. Sabía que era la decisión correcta, que ambos habíamos dado un paso para preservar nuestras vidas, nuestros valores, nuestra integridad. En los días que siguieron me descubrí reflexionando sobre nuestro lazo, sobre los momentos que nos habían acercado y las emociones que amenazaban con separarnos. Me di cuenta de que, aunque nuestra conexión fue intensa, también fue un recordatorio de la importancia de los límites, de la necesidad de proteger las relaciones que nos definen. Aunque extrañaba la presencia de Javier, sabía que terminar había sido lo correcto, una decisión que me permitiría avanzar con claridad y propósito. Y al mirar hacia el futuro, sentí una determinación tranquila, un deseo de encontrar la paz dentro de mí misma, de sanar la soledad que me había llevado por ese camino y de abrazar las lecciones que había aprendido en el trayecto.